Una bienvenida muy especial a toda nuestra teleaudiencia. Hoy la Cámara de Comercio Aburrasur en un nuevo especial, en este caso tratando de entender qué pasa en la ruralidad de la Aburrasur. ¿Se imaginan ustedes que el 80% del territorio de la Aburrasur es rural? Entender eso como ese pulmón verde, no solamente para la Aburrasur, sino también para el Valle de Aburrá, y entenderlo también desde sus lógicas agropecuarias, turísticas, pero también de uso sostenible, pues es bastante valioso. Para la Cámara de Comercio de Aburrasur, este año fue un reto poder entender esas dinámicas rurales que suceden en ese espacio, entenderlas desde la integralidad, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental. Y para eso, en un convenio con el grupo HTM, que es un grupo de investigación, hicimos esta tarea titánica de conocer predio a predio qué sucede en la ruralidad de la Aburrasur. Para empezar a entender un poco más de los primeros datos que nos encontramos, veamos el siguiente video. El Aburrasur, integrado por los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta, que hacen parte de la subregión antioqueña del Valle de Aburrá, es una extensión territorial de 285 kilómetros cuadrados, de los cuales el 80%, es decir, cerca de 23.000 hectáreas, está clasificado como rural en los planes de ordenamiento territorial de los 5 municipios. Caldas con el 55%, Envigado con el 28%, Itagüí con el 2%, La Estrella con el 11% y Sabaneta con el 4%. El 63.7% del suelo rural de la Aburrasur está designado como áreas de conservación y protección ambiental, el 22.8% como suelos suburbanos y de vivienda campestre y solo el 7.5% como suelos protegidos para la producción agropecuaria. Del total del área rural, 71 conglomerados con un área de 7.489.31 hectáreas, equivalentes al 31.4%, presentan como uso predominante el bosque natural, seguido por los pastos con un 25%, pero sin una ganadería bovina significativa. Caracterizado por su gran dinamismo económico, por las enormes oportunidades de inversión dentro de las que se destaca el sector agroalimentos, el Aburrasur cuenta con un tejido empresarial de cerca de 37.000 unidades productivas, varias de ellas en suelo rural, lo que ha llevado a la entidad a identificar el comportamiento y las oportunidades que el sector agroindustrial puede tener para la consolidación de la productividad y la competitividad en el sur del área metropolitana, en la región y en el país. Entendemos desde la Cámara de Comercio de Aburrasur la importancia del sector agroindustrial. De hecho, grandes empresas de este sector se encuentran ubicadas en este territorio, produciendo y desarrollando productos de base agro, no solamente para Colombia, sino también para el mundo. Entender desde la competitividad que el territorio es necesario planificarlo, más cuando es un territorio que se empieza a agotar, y que debemos hacerlo de manera eficiente, fue una de las motivaciones principales por las que la Cámara de Comercio Aburrasur, desde su área de competitividad, quiso hacer este estudio. Y para eso nos rodeamos de expertos que hoy me acompañan en este panel y que quiero presentar a los televidentes. Hoy nos acompaña Viviana Alzate Patiño, Patiño Alzate, que es arquitecta e investigadora del grupo HTM, quien estuvo en este estudio y nos estuvo acompañando y aportando mucho desde la parte territorial. Y nos acompaña también Diego Franco, él es economista y director del grupo HTM. Y bueno, quiero que den un saludo introductorio antes de ir de meternos en materia. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato venir a compartir con ustedes los resultados de este estudio que hemos hecho durante todo este año para mostrarles
cómo hemos avanzado y cómo la Cámara de Comercio nos permitió avanzar en conocer un poco más el territorio rural del área metropolitana. Diego. Gracias, Dani. Muy amables pues, por la invitación a la Cámara, los agradecimientos. Grupo HTM, precisamente este año estamos cumpliendo 20 años de formado y trabajamos pues, obviamente en todos estos temas territoriales y esta vez con trabajo muy dinámico con la Cámara logramos a través de prácticamente un año estar presentes ya con los resultados de este estudio que vamos a ver en este programa. Esos resultados que vamos a ir contando poco a poco, como cuáles fueron los principales hallazgos, también tiene un origen, y es que la Cámara de Comercio siempre se ha interesado por analizar prospectivamente el territorio, no solamente desde lo que está pasando en la actualidad, sino también cuál es el futuro de ese territorio. Y la gran pregunta, cuando diversos estudios prospectivos nos hablaban de las vocaciones económicas, miraban hacia la ruralidad, pero era de pronto un campo incierto. ¿Cómo definir esa oferta? ¿Cómo definir esas potencialidades? Es la primera pregunta que yo quisiera lanzarle a mis panelistas del día de hoy, es ¿cómo se llegó a ese modelo? ¿Qué contiene ese modelo y cuáles fueron esas áreas o esos componentes que se estudiaron para poder llegar a las conclusiones que más adelante vamos a conocer? Bueno, fue un gran reto el que nos puso la Cámara de Comercio cuando nos pide caracterizar el 80% del territorio del Valle de Aburrá. Como lo decía el video, estamos en esa proporción. Entonces es un territorio muy amplio, pero muy desconocido, porque hemos tenido la tendencia a investigar el Valle de Aburrá como un suelo urbano, y lo rural es como lo que queda del urbano. Entonces es más, había que enfocarnos en ese territorio que era muy desconocido. Entonces lo primero era asumir qué era lo rural en el Valle de Aburrá. Los planes de ordenamiento lo definen en su clasificación del suelo. Los planes de ordenamiento clasifican el suelo en urbano, de expansión y rural. Cuando entramos al mundo rural, encontramos un territorio igual de complejo o inclusive más complejo que el urbano. Entonces esa fue nuestra apuesta. Empezar a identificarlo desde todas sus estructuras, desde sus condicionantes naturales, cómo es su clima, cómo es su suelo, fue las primeras variables que revisamos. Después, cómo es su estructura ecológica principal. Cuando hablamos de eso, hablamos de cuáles son sus áreas protegidas, cuáles son sus áreas de importancia ecosistémica. Después nos preguntamos cómo funciona. Y cuando decimos cómo funciona es dónde están los espacios públicos, dónde están los servicios, dónde está la movilidad, cómo transita la gente por el territorio, cómo accede a los espacios públicos, si tiene servicios públicos, si no tiene servicios públicos. Lo otro era la parte socioeconómica, el componente socioeconómico. ¿Qué leíamos ahí? ¿Dónde está localizada la población? ¿Qué actividades económicas tiene? ¿Dónde son más fuertes? ¿Dónde están concentradas esas actividades económicas? Entonces, eso nos permitía mirar integralmente el territorio. ¿Qué encontramos? Encontramos un territorio predominantemente natural, como lo decíamos antes. O sea, del 80% rural, el 64% son áreas protegidas y áreas naturales. El 16% son suelos para actividades de vivienda campestre. Eso ya es un dato, empezamos a encontrar esos datos. Y como lo decíamos anteriormente, solo el 7.5% está protegido para hacer producción. Eso ya empieza a marcar un tono de una ruralidad bastante compleja en un entorno más interesado por el habitar, por el vivir,
pero con unas restricciones ambientales también complejas y una necesidad de sobrevivir. O sea, estamos hablando de más de 4 millones de personas en el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá no lo podemos leer solo norte, centro, sur, es imposible, es un sistema completo. Entonces, cuando lo empezamos a mirar, empezamos a entender por qué ese territorio tiene unas áreas muy protegidas. En los mapas se puede ver unas áreas de protección que históricamente hemos logrado proteger y otras áreas de importancia ecosistémica que funcionan naturalmente y son un área muy importante, o sea, el 64% es 80%. La primera imagen que tenemos de eso es que los planes de ordenamiento no estaban pensando mucho en esa parte productiva, que era lo que nos preguntaba la Cámara de Comercio, o sea, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo sobrevive ese suelo rural? Y desde los instrumentos de ordenamiento no lo encontramos. Aparte de eso, encontramos un espacio como visto desde diferentes ópticas. El ordenamiento lo ve de una forma, la planeación nacional desde la planeación del desarrollo lo ve de otra forma, los catastros o toda esa parte y ese objetivo de catastro multipropósito lo ve de otra forma. Entonces teníamos que integrar eso, reconociendo el territorio desde todas esas variables, pero a detalle. Ese era el gran reto y ese fue el trabajo que hicimos durante, digamos, este periodo de tiempo. Ahí vamos sacando unas primeras conclusiones o análisis muy interesantes, y es que realmente hay mucha área de protección, y eso tiene una explicación clara en que las fábricas de agua y de oxígeno de este valle están ubicadas ahí, y que también hace un llamado a que es necesario la planificación, porque veíamos que el otro gran porcentaje eran viviendas turísticas. Entonces, el llamado a la planificación y a esa armonía entre la planificación económica y la planeación del ordenamiento territorial que permita pues, que realmente se pueda desarrollar una vocación consistente en ese territorio. Sobre la oferta, sobre qué encontramos a detalle, desde lo agropecuario, lo pecuario y desde los servicios ecosistémicos, vamos a hablar en el siguiente bloque. Entonces invitamos a los televidentes a que no se despeguen, porque vamos a ir desmenuzando poco a poco cuál fue esa oferta agropecuaria, cuál fue esa oferta pecuaria, cuál es esa oferta y esas posibilidades agroturísticas y ecoturísticas que realmente tiene ese territorio, o si finalmente, digamos, no tiene ninguna oportunidad de esa planeación. Entonces, vamos a un corte comercial y invitamos a los televidentes a que continúen con nosotros. Continuamos aquí en la socialización de este estudio de caracterización rural de la Aburrá Sur, que ya nos empezó a entregar datos muy interesantes sobre lo que pasa en ese territorio rural. Y en este bloque vamos a conocer más de la oferta, es decir, qué tiene ese territorio para ofrecer productivamente desde el punto de vista rural. Para ello, quiero invitarles a que veamos el siguiente video. En el Aburrá Sur, la fragmentación predial y el retroceso de la actividad agrícola generan retos importantes para la sostenibilidad y la seguridad alimentaria en los municipios del sur del Valle de Aburrá. Junto con las administraciones locales, logramos identificar cerca de 685 productores dedicados sobre todo a temas de autoconsumo y a la producción para mercados de cercanía. La transformación en el uso del suelo genera retos adicionales. Cerca de 3.960 hectáreas han sido urbanizadas, siendo Envigado el municipio que más hectáreas ha urbanizado entre 2012 y 2018. En el Aburrá Sur, aunque existen áreas potenciales para el desarrollo de productos como gulupa, café, aguacate Hass o producciones avícolas y porcícolas, existen retos adicionales. Cerca del 92% de los predios rurales con algún tipo de potencial tienen menos de 3 hectáreas, lo que dificulta el acceso a bienes y servicios de calidad y oportunidades en asistencias técnicas y planificación en el largo plazo. En los procesos de planificación, la disponibilidad de información actualizada y consistente es fundamental.
En el marco de este estudio identificamos las asimetrías entre los distintos municipios del Valle de Aburrá. Envigado es el único municipio de la Aburrá Sur con la información del catastro actualizada. Esto dificulta los procesos de planificación en el largo plazo para garantizar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria alrededor de las producciones agropecuarias en el sur del Valle de Aburrá. Muy bien, ahí están los datos que nos entrega Luis Miguel, un investigador del grupo HTM, y frente a estos datos hay reflexiones. Y quiero darle la palabra a Diego, quien estuvo al frente de esta investigación sobre cuáles son esos datos relevantes, Diego, que es importante resaltar. Sí, muy bien. Bueno, lo primero es que cuando decimos 685 productores, que lo van a ver en términos ya discriminados en cada municipio, lo que estamos ahí planteando son no todo el universo de productores, sino el universo que tienen identificadas las administraciones municipales, que en algunos casos es casi completo. Uno podría decir que Envigado, pues obviamente funciona como una empresa de servicios de extensión agropecuaria, SEA, tiene muy bien planteado su universo, pero hay otros municipios que en buena medida el universo que tienden a tener es más los que están participando de una u otra forma en los mercados campesinos. O sea que uno podría decir que en buena medida, digamos, hay una mayor cantidad de productores en el territorio rurales, en actividades agropecuarias, agroecoturísticas, pero que obviamente pues han avanzado los sistemas de información no tan, digamos, de la misma manera como se requiere, y que sus sistemas de información también muchas veces en el paso de un ciclo de una administración pública a otra se pierden las memorias institucionales de esa información y toca volver a reconstruir todos esos procesos. Ahora, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros lo que planteamos es que en buena medida lo que hay de oferta, digamos, en términos de producción agropecuaria, algunos, como lo están viendo en la gráfica, hay algunos municipios que tienen interrumpidas las historias de esas producciones, no son lo mismo, pero lo que podríamos decir en buena medida es que se ha venido disminuyendo fuertemente la producción agropecuaria en el sur del Valle de Aburrá. Es decir, hemos tenido una disminución de cerca del 80%, contando con la producción desde principios de este siglo XXI hasta hace unos pocos años, un 80%, y eso el paso de cerca de más de 1.500 hectáreas de producción agropecuaria en el suelo, hasta también igualmente pasar solo a 286. Si ustedes miran, digamos, en los cambios de cobertura del suelo, ahí es muy importante notar cómo hemos estado cada vez más, lo decíamos, entre precisamente ese mismo periodo, los primeros 20, 22, 23 años de este siglo, hemos estado pasando de hectáreas de uso agropecuario fundamentalmente a espacios de uso urbano. Hemos perdido, digamos, más de 3.900 hectáreas de usos agropecuarios que se han convertido en usos de expansión urbana, obviamente en desarrollos urbanísticos ya más densos y también en parcelaciones, y que este proceso de todas maneras también es mucho más intenso y se siente más intenso en algunos municipios, por ejemplo, mucho más fuertes en el caso de Envigado, en el caso también de Itagüí. Crece obviamente también La Estrella. Caldas, como decíamos ahorita, lo veían ustedes, tienen todavía un stock de tierra rural todavía relativamente importante en el municipio, pero es un proceso generalizado en todo el Valle de Aburrá. Ahora, ¿nosotros qué hicimos con todos estos procesos? Nosotros empezamos a determinar dónde estaban ubicadas los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios de internet, en las viviendas, porque hay algo que hay que seguir insistiendo. Nos fuimos a entender la dinámica de estas variables en los predios. Cerca a los predios, que eso es muy importante, casi nunca se hacen estas investigaciones, sino a escala fundamentalmente de vereda, sí mucho de vereda básicamente, pero fundamentalmente son
informaciones muy agregadas. Nos fuimos a estudiar proximidades en educación, que ustedes las ven ahí con las distintas intensidades. También nos fuimos a mirar dónde están los mercados campesinos. Y en esos mercados campesinos, pues obviamente, cuáles eran más cercanos y cuáles productores estaban localizados más cerca de las plazas, más cerca de los centros, especialmente los parques municipales donde se hacen los mercados campesinos cada mes. Algunas industrias están empezando a invitar a los mercados campesinos para que en sus propias instalaciones un fin de semana lleven los paquetes productivos que se hacen en las mismas. Y así igualmente empezamos también a detectar dónde están las actividades de turismo, de recreación, de oferta de avifauna, etcétera, etcétera. Y lo que encontramos es que, digamos, como lo decía en el video nuestro investigador Luis Miguel, pues obviamente hay mayores aptitudes forestales, café, gulupa, aguacate, agricultura y porcicultura, que también es muy importante en materia de producción, de la oferta productiva en el Aburrá Sur, pero también empezamos a encontrar una importante presencia de atractivos turísticos, cerca de más de 60 atractivos turísticos, más de 60 rutas de turismo y senderismo, ciclismo existente también en el Aburrá Sur, y al mismo tiempo, relacionado mucho con esa biodiversidad, empezamos a encontrar también una importante oferta, digamos, o una presencia importante de registros biológicos, tanto de especies animales como de especies de plantas, más de 1.500 en ambos mundos, lo de plantas y lo de especies animales, que dan cuenta de que obviamente los ecosistemas están de una u otra manera, aunque presionados, teniendo también una especie como de resistencia natural a los procesos de expansión urbana, y que en algunos casos se han configurado unos corredores muy interesantes desde ese punto de vista, en lo que podríamos llamar es todo este marco de oferta territorial en el Aburrá Sur. Diego, entonces, mirándolo desde ese punto de vista y ese análisis, digamos que hay algunos elementos que uno ya podía intuir previo al estudio, y es que obviamente los procesos de expansión urbana pues son fuertes en el Valle de Aburrá, que cada vez vamos perdiendo, o más bien ese suelo netamente rural cada vez va a tener una vocación más suburbana y a futuro más urbana. Digamos que eso es una tendencia casi que irreversible, pero lo que también arroja este estudio de la oferta es que sí hay una apropiación de actividades socioeconómicas importantes en ese territorio que están emergiendo y que ya actualmente se están desarrollando. Entonces, que digamos que algunos estudios prospectivos habían visualizado, analizado, y que ya hoy son una realidad, y otras con un potencial, lo que decías frente al tema biológico, botánico, de las especies que hay ahí, que pueden ser muy, muy importantes. Viviana, se ha reiterado acá, tanto por Luis Miguel, el investigador, como por Diego, el tema de los sistemas de información. ¿Qué pasó ahí en el marco del estudio, y también qué recomendación hacer ahí en ese tema? Bueno, en esa parte fue uno de los retos más grandes. O sea, partamos de lo general. Nosotros tenemos un suelo rural a nivel nacional muy grande. O sea, si en solo el Valle de Aburrá es el 80%, imagínense cuánto es a nivel nacional. Pero como país solo tenemos 3 censos agropecuarios. Tenemos uno en el 1960, uno en 1970 y uno en 2014. Son muy poquitos. O sea, esos censos se deberían hacer cada 10 años. Cada 10 años se deberían hacer. Y estamos lejos, digamos, de tener una información organizada para entender esa dinámica rural en el Valle de Aburrá. Entonces, ese fue un primer elemento. Nos encontramos con eso. Un país como Colombia, que tiene un patrimonio como el Censo Nacional Agropecuario, que lo hizo en 2014, hizo un barrido por todos los productores rurales, uno dice, o sea, es un gran patrimonio, lo localizó uno a uno, fue predio a predio, uno dice, vamos a seguir haciendo el seguimiento. El censo y el DANE dejó los instrumentos,
Por ejemplo, el RUAT, el Registro Único de Asistencia Técnica, que los pueden utilizar los municipios, la gobernación, el área metropolitana cuando hace asistencia técnica a los productores. Y lo que encontramos es que no hay un registro de esos organizados y esa información prácticamente se perdió en el tiempo. Entonces tenemos cortes en esa información. Entonces fue una cosa importante, ¿cierto? Tenemos unos sistemas nacionales que alimentan desde los municipios. También nos encontramos, tristemente, lo tengo que decir, falta de rigor en el manejo de esa información. No estaba bien planteada. Nosotros tenemos, por ejemplo, la EVA, que es la evaluación agropecuaria, que los municipios entregan cada 6 meses. O sea, tengamos claro que estamos hablando en el suelo rural de algo muy dinámico, muy vivo, o sea, de productos vivos. Entonces, no hay productos permanentes. La producción generalmente son productos transitorios que no duran más de 6 meses. Entonces, son registros que se tienen que hacer con esa temporalidad. Eso es muy difícil y hay sistemas que lo hacen. Pero, por ejemplo, encontramos municipios en el Valle de Aburrá que tienen una producción por 10 años igualita. Eso es imposible. Eso es imposible, lo que nos demuestra que esos sistemas no se están alimentando oportunamente. Encontramos algunos muy interesantes, como el CIPSA, que es el sistema de precios, que lo manejan las grandes superficies, la minorista, la mayorista, y nos permite, porque nos dice el origen de dónde vienen los productos y se registra cada 6 meses, qué viene, cuánto viene de cada municipio. Eso nos permitió. ¿Qué pasa? Que tiene una cobertura que no es completa. En el caso de nosotros en el sur, encontramos que muchos de los productores todavía llevan, por ejemplo, la placita de Flores y la placita de Flores no tiene el sistema montado. O tenemos la plaza de Envigado que está muy nueva, o la plaza de Caldas que tampoco lleva. Entonces perdemos esa línea. Hay una fractura en esa línea. El registro, que sería lo que nos permitiría hacer el seguimiento del RUAD, no se hace ni juiciosamente, ni se registra en los instrumentos que hay. Otra dificultad que tuvimos con la información fue la de los gremios. También encontramos algunos gremios abiertos, pero algunos gremios que manejan la información, tanto por el registro, por las sociedades, no tienen esa información disponible. Entonces ahí hay una gran dificultad. Se necesitan hacer unos sistemas de información con la complejidad que tiene el suelo rural, que tienen que ser dinámicos, que tienen que estar en permanente actualización y que tienen que ser alimentados de forma, digamos, estructural, juiciosa, porque si no perdemos el seguimiento, y más con las dinámicas que ya les planteó Diego de pérdida de producción en un área como el Valle de Aburrá. Entonces, eso fue la dificultad más grande, la más grande que tuvimos, y también sabemos que es uno de los grandes retos que creemos que la Cámara también puede aportar en ese territorio para alimentar todos esos sistemas de información. Perfecto. Entonces, tema del sistema de información, datos, para poder ir migrando a un tema incluso de plataformas más inteligentes que nos permitan sofisticar esta información. En este bloque entendimos la oferta. En este bloque entendimos las dificultades de los sistemas de información, y en el estudio, que más adelante les vamos a decir cómo lo van a consultar, ustedes van a poder encontrar a detalle estos datos que nos acaba de entregar Viviana, de cuáles fueron esos cruces entre lo que existe en las plataformas las plataformas de mercados, los orígenes y cuáles de la Aburrasur pues están llevando productos y en qué volúmenes. Vamos a hablar de las potencialidades, pero eso será en el siguiente bloque, así es que invitamos a los televidentes a permanecer en este espacio conociendo las potencialidades. Muy bien, y continuamos aquí conociendo los datos de la ruralidad en el Aburrasur. Ya encontramos algunos aspectos desde la oferta y ahora quiero que nos concentremos en las potencialidades. Es decir, ya sabemos qué está pasando con la producción agropecuaria, pero cuáles son las posibilidades y si realmente existen
tipo de potencialidades que vemos en ese suelo rural. Antes de conversar con nuestros panelistas sobre este tema, quiero que veamos a uno de nuestros investigadores experto que nos va a hablar acerca de esas potencialidades que se encontraron en el Aburrá Sur. Es agrícola, pecuario, agroturístico y ecoturístico que hemos realizado en el proceso nos arroja para el caso del potencial agrícola alrededor de un 8% de los predios del Aburrá Sur, los 13.000 predios que fueron, digamos, espacializados y trabajados a partir de 26 variables, nos arrojó un potencial bajo en promedio, aunque alrededor del 8% de esos predios presentan un potencial muy alto, especialmente en las veredas El Bayano de Envigado, La Corrala de Caldas y La Tablacita en el municipio de La Estrella. A partir del ejercicio de modelación se identificaron 2 nodos con muy alto potencial, generalmente en estas veredas que les acabo de mencionar, y también 2 corredores de muy alto potencial en cuanto al aspecto agrícola. En cuanto al potencial agroturístico, este es moderado. Se encontró alrededor de un 20% de los predios del Aburrá Sur con potenciales alto y muy alto, y están localizados espacialmente en un nodo en el municipio de Envigado, en la vereda del Bayano, y en 3 corredores localizados en los municipios de Sabaneta, Caldas y La Estrella. En cuanto al potencial ecoturístico, este es en general bajo por limitaciones relacionadas con el ordenamiento ambiental del territorio y también limitaciones de accesibilidad y de capacidad institucional, pero se encontró con los resultados de la modelación realizada que el 5% de los predios del Aburrá Sur tienen un potencial muy alto para el desarrollo ecoturístico, que en todo caso debería atenerse a las restricciones de ordenamiento, especialmente en las áreas de conservación, a la capacidad de carga de estos espacios, y debería ser en todo caso un turismo innovador y sobre todo inclusivo para que los beneficios en el territorio se derramen adecuadamente. Los procesos de suburbanización y de urbanización del suelo rural que se dan en el Aburrá Sur generan en todo caso una presión muy alta para el exitoso desarrollo de estas actividades agropecuarias, agro y ecoturísticas, por lo cual es importante que estas actividades se desarrollen con unos altos estándares de innovación, de especialización, para que puedan, digamos, competir con las rentas urbanas que se están generando en todo el Aburrá Sur. Muy bien. Coherente con esa dinámica urbanización y disminución de la producción agropecuaria, pero también importante descubrir esos porcentajes de nuevas oportunidades en otras actividades. Diego, ampliemos un poquito más sobre esas vocaciones y cómo lo podemos interpretar. Bien, entonces como estamos hablando de que se definió un modelo para los temas, digamos, de oferta, también se definió otro modelo para, digamos, los potenciales. 4 potenciales empezamos a trabajar, como lo decía el investigador Jorge Vázquez en el video. Trabajamos 26 variables, pero en términos generales escogimos de cada una de esas estructuras ya algunas variables que nos permitían sacar grados de diferenciación en los predios del comportamiento de esos potenciales. Entonces trabajamos potenciales, de alguna manera buscamos qué potenciales había agrícolas, qué potenciales había pecuarios, qué potenciales había agroturísticos y ecoturísticos. 4 grandes conjuntos o universos. Y ahí fue donde empezamos a movernos con las variaciones de esos predios y las preguntas sobre, dígame dónde están los mayores potenciales, por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo territorial agrícola. Y mirando incluso restricciones. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos viendo, por ejemplo, el tema de proximidad de servicios, vías? Estábamos viendo condiciones restrictivas porque hay áreas protectoras
que no permiten a todos los predios tener la misma vocación agrícola, sino de protección. Entonces, cuando ya todos estos elementos los llevamos a los mapas, los espacializamos por la escala de predio, nos podemos encontrar entonces con un universo de los potenciales de desarrollo territorial agrícola que están en esos porcentajes que decía el investigador en el microvideo Jorge Vázquez, y que de alguna manera nos empiezan a decir dónde se empiezan a encontrar los principales procesos de potencial agrícola. Igual también cuando lo hicimos para el potencial de desarrollo territorial agroturístico. En el agroturístico, digamos que ahí empezamos a revisar y empezamos a entender dónde ya no es tanto lo productivo agropecuario, lo pecuario en sí mismo, sino lo agro y lo ecoturístico. En términos generales, van a ver en los mapas que lo agro y lo ecoturístico tienden a ser muy similares, no hay unas grandes diferencias, porque lo que se requieren ya es preparar las capacidades institucionales, las ofertas, las capacidades de organización de los servicios, digamos, agroturísticos. Cuando ya sí miramos, por ejemplo, y nos vamos a preguntar, bueno, fuera de estos potenciales, ¿cómo podemos llegar a tener en un análisis que llamamos de vecindad fuerte? Dígame, ¿dónde están las mejores condiciones de vecindad fuertes de las variables que más los pueden poner en alto potencial agrícola, en alto potencial pecuario, en más alto potencial agroecoturístico y ecoturístico? Ahí sí encontramos una mayor, digamos, como lo ven ustedes en el mapa, una mayor, digamos, localización mucho más especializada de oferta de potenciales. Y nos podríamos remitir a esas veredas que estaba diciendo el profesor Jorge Vázquez ahorita, que estaba diciendo, ¿dónde encontramos más potencial en estas veredas? ¿Dónde encontramos más potencial agroecoturístico en estas otras? Y ahí, ¿por qué? Porque de una u otra manera se juntan los predios que están asociados a las mejores condiciones, medianas condiciones o más bajas condiciones. Y igualmente lo vamos a ver en el mapa de lo ecoturístico también, para no solamente entonces lo agropecuario, sino que ahí podríamos estar diciendo, bueno, entonces por eso podemos encontrar un número importante de predios ecoturísticos en Primavera, el Bayano o el Escobero en el sur del Valle de Aburrá, donde encontramos también una importante, por ejemplo, oferta y un importante también desarrollo de instrumentos públicos para desarrollarlos, pero al mismo tiempo encontramos pues una digamos, también significativa posibilidad de que esos potenciales operen, porque ya hay recursos funcionando en el territorio, ya hay dinámicas, y que lo que hay que hacer es potencializarlas aún más desde la capacidad de oferta institucional pública y privada en el sur del Valle de Aburrá. Y desde esa dinámica, dos cosas muy importantes a resaltar. Uno, la microlocalización, que ningún estudio había llegado a microlocalizar, bueno, en estas veredas, en estos núcleos, en estas, digamos, clusters, como lo llaman ustedes, puede haber un potencial. Pero lo otro es desde la demanda, es decir, que se cruzó ya con personas que están haciendo uso de esos servicios ecosistémicos y que lo están haciendo con una vocación turística, deportiva, etcétera, 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 de avistamiento de aves, que se está volviendo muy fuerte y que ya empezamos a ver empresas desde el punto de vista turístico que están empezando a apuntarle a ese tipo de oferta. Eso es muy valioso y entendiendo entonces estos cuatro potenciales, Viviana, ¿cómo se entendió ese tema del agroturismo y el ecoturismo? Para ampliar un poquito y darle un poquito más de pistas a los televidentes. Ese fue un encuentro. Ese fue un encuentro dentro del proceso. Porque nosotros asumimos, digamos, entramos rural. No, entonces miremos qué se produce desde lo agrícola, qué hay desde lo pecuario. Y empezamos a mirar, no, el turismo, qué hay como turismo, y entramos a él de forma general. Entonces nos apoyamos, gracias a ustedes y a la conexión que hicieron, digamos, con los prestadores de servicio y con lo que han avanzado en la mesa de turismo, nos juntamos con ellos y ellos nos aterrizaron. Porque nosotros hablábamos de un turismo general y ellos nos dijeron, no, porque nosotros la primera mirada que hicimos fue muy natural, muy a lo eco.
porque teníamos un territorio con muchos atractivos turísticos, digamos, mucho potencial natural en ese gran territorio. Y ellos nos dijeron, no, es que allá no podemos llevar a la gente porque lo dañan. Entonces, y les presentamos un primer mapa y no coincidía con lo que ellos hacen y donde llevan la gente. Y nosotros, es que hay varios tipos de turismo acá. Hay varios tipos de turismo. Entonces nos tenemos que dividir, tenemos que hacer esa división. Entonces, ya la ley 300 desde 1996 define el turismo como un derecho. Y nosotros dijimos, tenemos un potencial de más de 4 millones de personas que hacen turismo. Encontramos, como decía Diego, 62 rutas, ellos tienen atractivos señalados. El área metropolitana también en su plan de turismo tiene otra cantidad de identificados, pero estaban distintos. Ellos hacen un turismo que está más dirigido a eso que es visitar y conocer los productores locales. Se ha hecho una iniciativa desde el Valle de Aburrá, los mismos productores, como una forma de encontrar una actividad complementaria y de enriquecer su actividad, han empezado a hacer actividades que lleven a la gente a ver qué es lo que hace, como una forma de preservar también no solo el patrimonio cultural, sino natural, ¿cierto? Entonces empieza silleteros por un lado, pero también caficultores por otro. Encontramos muy fuerte la gente que va, visita las haciendas, hace eso, la movilidad también que llega. Entonces la gente en los fines de semana se toma el trabajo de caminar, ir y hacer esas experiencias. Lo que encontramos, entonces ahí encontramos esa diferencia. Y un ecoturismo que, digamos, desde la ley nacional también está planteado como un turismo que tiene que hacer escuela, que tiene que hacer pedagogía, que es especializado. En esa parte encontramos una debilidad. Un alto potencial, muy alto potencial por el patrimonio natural que tiene el Valle de Aburrá, pero muy poco, digamos, explorado, institucionalizado. Los proveedores de servicio, hay muy pocos que se han especializado, digamos, en ese tema, que conocen, por ejemplo, todo el tema de aves que estamos haciendo, y encontramos muy pocos en eso, pero un gran potencial. Entonces, ese tema es un tema a trabajar fuertemente para poder desarrollar esa vocación, entendiendo que ya algunos se están organizando, pero hacerlo de una manera sostenible y responsable. Diego, tú nos querías comentar de algo especial que trae el estudio. Sí, tenemos un aplicativo que lo desarrollamos para que todos estos mapas que hemos estado viendo a lo largo del programa, que caracterizan, que hacen las veces de las variables o ejemplifican las variables del potencial agropecuario, agroecoturístico, van a estar disponibles en la página web de la Cámara para que puedan hacer las, digamos, distintas interacciones con los mapas, los que caracterizan, los que potencializan, y puedan de todas maneras bajar la información y acceder también incluso a información de soporte en este aplicativo que están viendo en las pantallas, y que pues obviamente lo que permite es que entidades de diferente tipo, públicas, privadas, gremiales, académicas, puedan aumentar una mayor percepción y una mayor lectura de estas realidades territoriales que fueron, digamos, develadas en el estudio. Excelente. La Cámara de Comercio entonces aporta esta herramienta. Ahorita vamos a hablar un poquito ya en el bloque final sobre la planificación y los retos que nos quedan. Nuestros televidentes, gracias por la compañía, y vamos a mirar conclusiones y cómo acceder al estudio de caracterización rural. Y estamos ya en el bloque final de la caracterización del suelo rural del Aburrá Sur. Este estudio que tiene como base fundamental pues entender cuál es la dinámica social, económica y ambiental del sur del Valle del Aburrá, específicamente en el territorio rural, y que debe servir como insumo en materia de planificación. Los planes de desarrollo de los 5 municipios del Valle de Aburrá y los planes de directrices metropolitanas han abordado
por ejemplo, el tema del turismo como una vocación integral del valle, pero ese turismo requiere un territorio y requiere que hayan unos espacios adecuados, ¿sí? También se habla mucho de la protección a los moradores, de la protección al campesinado. Y bueno, frente a eso yo quiero que mis panelistas hagan algunas conclusiones y recomendaciones sobre el tema. Empecemos por Diego. Sí, bueno, hemos hablado de comunidades campesinas, de productores campesinos. Ese es un tema importante que no solamente porque están actuando hoy para el tema de seguridad alimentaria, sino también porque hay algunos que tienen dentro de sus sistemas productivos una importante disposición de excedentes. Entonces, el fortalecimiento campesino sigue siendo muy importante a través de estos instrumentos que se han desarrollado como los mercados campesinos, pero también a través de mejorarles también las posibilidades de que cuenten con aplicaciones también, por ejemplo, para entender cómo van los mercados, cómo están las demandas, cómo pueden ofertar, cómo pueden hacer una especie, como digamos, de subastas, donde es muy importante la asociatividad también en el sur, y eso lo recalcamos también de una manera bastante clave. En cualquier potencial de los que este estudio arroja, el potencial mayor está en el hecho de entender esto como un proceso de organización, de concurrencia institucional, pública, privada, gremial, de orden regional, o sea, de la Aburrá Sur como tal, de la unificación de los municipios de la Aburrá Sur, porque no tiene sentido hacer un desarrollo, por ejemplo, potencial en el ecoturismo o el agroecoturismo pensando independientemente al interior de cada municipio, de manera fragmentaria o autónoma, sin entenderlo como un sistema que puede tener y en el que puede prevalecer una importante conjunción de capacidades desde todos los mismos territorios de la Aburrá Sur. Viviana, frente a eso, conclusiones, recomendaciones. Pues digamos que los resultados del estudio también nos dice, o sea, no hay potencialidad si no hay un respaldo de una información clara detrás, si no hay una institucionalidad detrás que aporte a ese sistema. Una de las cosas que vemos necesaria es que hay que hacer una articulación desde todas las apuestas nacionales, departamentales, regionales, pero lo que encontramos en esta parte es que instituciones como la Cámara de Comercio, que uno diría, no son, digamos, instituciones tan oficiales, pero llegan teniendo la capacidad de agrupar la gente frente a una actividad que básicamente tiene como propósito, lo que decía Diego, no solo la seguridad alimentaria, sino la sostenibilidad de un sistema muy frágil en un entorno metropolitano que tiene altas presiones. Entonces, asociarse, a agremiarse al entorno, a sacar adelante o conservar el patrimonio no solo cultural, sino natural que tiene ese territorio rural de la Aburrá Sur, es supremamente importante. Y hay que potenciarlo a partir de eso, de traer la gente a integrar dónde están los mercados, dónde está la gente que los ofrece, dónde está quien me compra, y armar todo un sistema de información alrededor de eso es fundamental para cualquier apuesta que permita que estos potenciales realmente se desarrollen. Y frente a eso, veamos qué opina desde la vicepresidencia de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. De los 285 kilómetros cuadrados que configuran el territorio de los 5 municipios del sur del Valle de la Aburrá, cerca del 87% es territorio rural. Para la Cámara de Comercio Aburrá Sur, durante toda su existencia ha sido muy claro que ese resto de porcentaje, que es el área urbana, tiene la posibilidad de albergar hoy alrededor de 40.000 unidades productivas de todos los sectores, tamaños y condiciones económicas. Pero siempre teníamos una pregunta muy clara. Ese 80 y pico % restante, ¿para qué podíamos utilizarlo desde el punto de vista de la acción económica? El estudio que acabamos de culminar con HTM nos permite entender que realmente, por los temas de titularidad, por extensiones, por niveles de propiedad, etcétera, y los mismos atributos naturales, realmente los 5 territorios rurales del sur del Valle de la Aburrá tienen amplia vocación para el tema agroturístico y ecoturístico. De ahí que nuestra recomendación a los alcaldes es que dentro de las vocaciones económicas, dentro de sus apuestas competitivas, incorporemos ese elemento rural
para el desarrollo de lo que en alguna manera yo he llamado a lo largo del tiempo una vía ampliada, que todos los cerros tutelares y todas las áreas de reserva y protección que tenemos en el sur del Valle de Aburrá seamos desarrolladas como un componente de producto y de ruta turística para obviamente impulsar una nueva economía limpia, altamente productiva y de clase mundial. Muy bien, ahí está también el compromiso de la Cámara de Comercio por apoyar y fortalecer esta vocación productiva. Finalmente, cerramos este estudio diciendo que este estudio complementa una serie de análisis que ha hecho no solamente la Cámara de Comercio de Aburrasur sobre toda la economía urbana, sino que también se complementará con los censos urbanos que prontamente estarán, el censo económico, que prontamente estará desarrollándose, y creo que es fundamental para la Cámara de Comercio montar una ruta de acompañamiento a todo este proceso de transición de esta economía agraria a una economía de servicios muy basado en lo ecosistémico y en lo rural, en lo que repetimos y sigue siendo muy fundamental, y es hacerlo de manera sostenible, es hacerlo de manera ordenada. Y en esto la articulación interinstitucional en el sur del Valle de Aburrá será fundamental para sacar adelante ejercicios como la Agenda Maestra de Turismo, para apoyar todos estos desarrollos y emprendimientos agroturísticos, pero también será fundamental promover el turismo científico, de poder tener avistamientos, botánica, entre otros. Para mis panelistas del grupo HTM es un agrado poder haber compartido con ustedes este espacio y haber podido tener estos resultados de este estudio que los televidentes podrán consultar en la página de la Cámara de Comercio Aburrasur. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para nuestros televidentes y hasta una próxima oportunidad.